Muchas gracias, doctora Ana Carolina Ibarra González, directora de Históricas. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros esta mañana, incluida mi esposa Sara Sepchovis, que es una investigadora notable también de la universidad y a quien le agradezco porque siempre está muy ocupada. Entonces, bueno, comienzo. Quiero decir antes que las imágenes que vamos a ver, la mayoría son mías. Hay algunas fotografías que incluso yo tomé en ese año del 68. Y por otra parte utilizo también la enorme fototeca que ha logrado reunir la universidad en el ISUE, que contiene el archivo de estos años, y casi todas las imágenes que solamente lo hice para esta conferencia proceden del mariachito, un personaje muy interesante que estaba fotografiando el movimiento por parte de las autoridades oficiales, pero nos permite tener unas fotografías que son muy importantes para entender lo que sucedió ahí. Bueno, comienzo la conferencia. Al caminar desde la terminal de autobuses a donde lo había llevado el Tacubaya Mixcoac CU, pensaba en aquel verso de lo peor de Amado Nervo en la placa del monumento a los niños héroes. Allí fue, la mañana era de oro, septiembre estaba en flor y ellos morían. Y sentía precisamente eso, que lo iban a ejecutar ese día. Cientos de aspirantes se dirigían también a las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras para presentar el examen de admisión. La mañana era fría y el césped de CU blanqueaba por la escarcha del otoño que llegaba a su fin. Ahora se arrepentía porque la noche anterior, con el pretexto de tranquilizarse, en lugar de continuar estudiando, prefirió ir con sus amigos al recién estrenado Cine Diana, con la primera pantalla de 70 milímetros en el DF, para ver Taras Bulba con Jules Breiner. Además, apenas había tenido tiempo de dar con el salón asignado por esos pasillos oscuros de la facultad, cuando escuchó la voz aguda de la señora de lentes puntiagudos al último grito de la moda. Solamente son 200 preguntas, de las que no se acuerden, mejor déjenlas de lado, porque tienen apenas 4 horas para responder. Estuvo concentrado, pero alzó la vista cada vez que alguna de las chicas aplicadas entregaba el formulario, mirando a los demás con aires de suficiencia, y él, con sus inseguridades, fue el último en entregarlo. Siguieron semanas de zozobra, porque si no entras a la universidad, solo te queda el colegio militar, sentenció su padre. Muchos hacían fila para ver las listas en la vitrina. Él se acercó y cerró los ojos, yendo mentalmente hasta donde debía aparecer su apellido. Al abrirlos, las letras brincaban en desorden y no logró alinearlas sino después de un tiempo que le pareció interminable. Pero allí estaba su nombre junto a otros muchos, y de la euforia pasó a la incertidumbre sobre el siguiente paso para iniciar los cursos en ciencias políticas. Entonces no adivinó que ese febrero de 1965 comenzaba el primer año del resto de su vida, una vida que tuvo un bautizo singular. Apenas se acostumbraba a los señorones de la facultad, cuando los balazos entre los porros, se contaba entonces que liderados por el hijo del gobernador de Sinaloa, se escuchaban por la vecina Facultad de Derecho y provocaban tremendas corretizas entre los estudiantes que querían salir bien librados. Los porros siguieron en la universidad, pero quien salió fue su rector, el prestigiado doctor Ignacio Chávez, ante el asombro de los recién llegados. El estudiante volvió a las aulas a quemarse las pestañas mientras llegaban tiempos mejores, entonces no podía pedir más. Los viernes eran los conciertos en el Justo Sierra. Había tiempo para correr al Teatro del Caracol en Avenida Chapultepec para ver Olímpica de Héctor Azar o alguna obra de Ionesco puesta por los estudiantes de filosofía. Otros días alcanzaba el tiempo para ir a los cineclubes como el de Economía y de no perderse las últimas películas de Fellini, Bergman, Visconti, René, Renoir, Godard, que siempre eran motivo de discusiones mientras caminaban con sus amigos
a tomar el tranvía atrás del Estadio Olímpico. Además de los mandarines que atraían con sus vastos conocimientos, Sánchez Vázquez, González Casanova, Nicol, Sea, Villegas, la atención de los estudiantes se fijaba también por otros personajes que deambulaban por el campus de CEU. El Papirolas era el más popular porque siempre aparecía rodeado de una multitud frente a la cual hacía volar mariposas y brincar a las ranas de cartón. Tenía el don de la ubicuidad porque estaba al mismo tiempo en el campus que en la casa del lago, en particular los domingos. Con sus ojos viscos y su peculiar gorra rematada con una hélice, explicaba cómo debían confeccionarse esas figuras del arte heredada de la cultura china. En medio de la clase aparecía ese otro hombre que para parecer alto usaba zancos debajo de amplios pantalones, cabellos largos, gafas negras y su báculo pidiendo autorización al maestro para dirigirse a los alumnos. Después de un demagógico discurso sin filiación ideológica, aderezado con imposibles citas literarias, Guama se despedía: volveré cuando florezcan los cipreses. Aunque se expresaba en contra de los intereses materiales, también aceptaba la colaboración económica de quienes estuvieran dispuestos, y le sobrara alguna moneda después de comprar su torta de jamón en la terminal de autobuses. Alcira también le daba por la poesía y traducía a cualquier poeta maldito, de preferencia Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire. Lo reproducía en el mimeógrafo y se iba a repartirlo por el acceso al auditorio Justo Sierra. Era siempre generosa y solo ella conocía las artes que empleaba para aparecer en una función de cine por la tarde del domingo con un cargador que desde el mercado de San Ángel le acompañaba con un gran saco de naranjas que repartía entre los asistentes. Otras veces sus regalos eran menos inocentes y hacía pasar entre ansiosas manos la botella de tequila que viajaba rápidamente de una fila a la otra. Y en el cine aparecieron también las películas de los cubanos cortando caña y resistiendo el bloqueo impuesto por el imperialismo yanqui, la de los campesinos bolivianos, las de las guerras de los Tupamaros y las que retrataban el sufrimiento de la gente por la guerra de Vietnam con las consecuencias del napalm sobre las poblaciones indefensas de ese maltrecho y pequeño país. Hasta el acorazado Potemkin de Eisenstein mantenía en ese contexto sus cualidades subversivas. Más atracción suscitaba Jean-Luc Godard desde que se exhibió Sin aliento. Pierrot del Loco era el director que mejor expresaba el sentir de los jóvenes universitarios de entonces. Masculino, femenino, se anunciaba como una película sobre la gente joven a la deriva, que en un mundo consumista, incierto y violento, influido por la cultura pop, sin el amarre social e intelectual necesario para encontrar el camino a través de la ciénega. Contrastaba con la ideología comunista que tanto influyó entonces y que en la UNAM era el pan de cada día. Pero también el mundo llegó a México en ese 1968, con el anuncio de la 19ª Olimpiada del mundo moderno. Todo eran preparativos, se veían construcciones por todas partes, la ciudad se alargaba por varios rumbos, se tenía que rodear el estadio por su remodelación y porque a marchas forzadas se cubría el piso de pintura con los signos del evento. En el periférico aparecían estructuras para las 19 esculturas que colocaban artistas de los 5 continentes, tantas como los años olímpicos modernos, en lo que llamaron la Ruta de la Amistad. Aparecieron actividades que hacían correr al estudiante por todos los teatros, museos y salas de conciertos. ¿Quién hubiera creído posible ver en México el ballet del siglo XX dirigido por Maurice Béjart en una danza al ritmo de la 9ª Sinfonía de Beethoven, a Merce Cunningham bailar con la música moderna de John Cage y Gordon Muma, ver a la ya añosa Martha Graham y su compañía de danza interpretando a Hécuba, la reina de Troya, y seguir en el teatro la obra Marat Sade de Peter Weiss, con Angélica María como Charlotte de ese hospicio representado con celdas como panal de abejas según la escenografía de Tony Sver. Escuchar al coro mormón de la sede de esa religiosidad de Salt Lake o el prestigio del clásico ballet Bolshoi y Medusa interpretada por Mercedes Pascual.
el Teatro de la Linterna Mágica, con geniales soluciones de luces y tecnología, que venía desde Checoslovaquia, y quedar conmovido con El Príncipe Constante de Calderón de la Barca, dirigido por el Teatro Laboratorio de Cracovia de Jerzy Grotowski, donde al final los espectadores debían cruzar el escenario sobre los cuerpos inertes de los actores ensangrentados. Pudo asistir gracias a su profesor de francés y consiguió uno de los 100 únicos boletos que se vendieron para la función en el Foro Isabelino. Y así llegó la noticia, el 22 de julio, de la represión policíaca por el enfrentamiento en un simple partido de fútbol, de los que había una semana sí y otra también, entre estudiantes de la Isaac Ochoa y de las vocacionales 2 y 5. Al día siguiente, las arañas y los ciudadelos se enfrentaron nuevamente a los estudiantes que se refugiaron en la Ochoa hasta partir a la vocacional 5, que terminó siendo tomada por la fuerza pública. Sorprendió que para el 26 de julio de ese año, el gobierno autorizara 2 marchas por el centro, la del consabido acto anual del aniversario del asalto al cuartel Moncada, en favor de la Revolución Cubana, convocada entonces por la Juventud Comunista, y la otra, convocada por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, para protestar con los ánimos entendidos por la agresión a los estudiantes politécnicos. Hubo también varias exposiciones en la ciudad, y esta imagen me parece de las más increíbles, es la exposición de Pedro Friedeberg, y como ven, para su exposición se disfrazó de cebra, que era también como algo de la época, la excentricidad de muchos de los artistas plásticos en ese momento. Y bueno, había exposiciones, aquí está de nuevo, esto es en su departamento de Pedro, pero hubo exposiciones de todos los grandes pintores vivos y no vivos, porque hubo exposiciones retrospectivas de Diego Rivera, de Tamayo, de Orozco, por supuesto Cuevas, Felgueres, todos los artistas plásticos del momento que estaban en la cúspide en esos años, presentaron también hicieron sus aportaciones a eso que se llamó la Olimpiada Cultural. Y bueno, aquí precisamente una expresión de esa cultura que se respiraba, la cultura pop, con alguien que más bien su cuerpo es lo que se convertía en obra de arte. Bueno, habíamos quedado en que el enfrentamiento entre la preparatoria Isaac Ochoa y los de las vocacional 2 y 5 había desencadenado una manifestación muy fuerte en el centro, que envolvió ya a los estudiantes, tanto politécnicos como universitarios, y esos hechos pues culminaron con el bazucazo en la puerta de San Ildefonso el día 30 de julio. Fue extraordinario que el rector Javier Barrosierra saliera a solidarizarse con los estudiantes y a hacer clara su protesta a favor de la universidad, que en sus palabras no se merecía esto. Lo dijo cuando colocó la bandera nacional a media asta en la explanada de Rectoría. El movimiento estudiantil, al que se le añadió lo de popular, brotó con todos esos ingredientes: la huelga de hambre de los estudiantes de ciencias políticas, los festivales locales en las escuelas, con los cantos revolucionarios, las pintas criticando al gobierno en todos los muros. Surgía con fuerza un movimiento social de corte antiinstitucional. El estudiante, con sus amigos, recordaban cómo Jean-Paul Sartre acababa de rechazar el Premio Nobel de Literatura, alegando que no aceptaría transformarse en una institución. Quizás por eso muchos estudiantes decidieron no seguir la marcha que encabezó el rector el 1 de agosto por la Avenida de los Insurgentes, seguido por los directivos en el frente y varios académicos, cuando en los muros apareció la consigna: no a la procesión de Fray Javier.
En el ánimo de muchos de los jóvenes influidos por el existencialismo, con las lecturas de La náusea, El muro y con ciertos tintes anarquistas, se difundía la idea de oponerse a toda forma de autoridad que podía ser la de los profesores, la de los padres, la del gobierno, y para seguir con la jerga de la propiedad privada y del Estado. Se leía Agazapo, la novela de Gustavo Sainz, en la que un adolescente abandonaba a su familia y con la tumba de José Agustín se sentía que no estaba solo. Se alegaba también que las clases eran acartonadas, que debía cambiarse el modelo educativo, y el estudiante recordaba aquel examen final que un profesor le aplicó en una cabina telefónica mientras hacía una llamada, evidencia de la poca atención y el respeto que merecía un alumno. También enfrentó el rechazo de un profesor de sociología cuando le presentó como trabajo final un análisis político sobre El ciudadano Kane, la película de Orson Welles. La negativa del profesor a calificarlo debió ceder frente al apoyo de la mayoría del grupo, aunque su nota no estuvo entre las mejores. El mes de agosto fue definido para el cauce que siguió el movimiento que se acrecentaba con cada una de las marchas. La del 13 de agosto, festiva y muy animada, la del 27 que ya posesionados de las calles, los estudiantes envalentonados aceptaron la provocación para acampar en el Zócalo, en medio de fogatas y tiendas de campaña, luego de desatender la tercera llamada, como en el teatro, y sin que nadie se moviera, los tanques del ejército, los carros de granaderos y las patrullas policíacas comenzaron a avanzar subiendo la plancha del Zócalo para echar a los manifestantes. Y es que no se podía permitir su permanencia en el sitio el día del informe presidencial, que fue lo que en su afán de evitar les había hecho permanecer ahí. Por las tardes era el boteo de los brigadistas que tomaban las calles, los camiones, los mercados. Se reforzaba la identidad de ser estudiantes para culminar la solidaridad de la ciudadanía. Actividades que se mezclaban con algunos de los actos culturales que trajeron aires cosmopolitas al país. La recepción de la sociedad resultó excepcional, tal como se expresaba en los camiones, en los mercados, en las plazas públicas. Lo demostraban las monedas que llenaban los botes y se acumulaban en los comités de lucha en sacos, en grandes botes, para continuar haciendo, con dinero para continuar haciendo volantes, pagar mimeógrafos y pagar los manifiestos en la prensa. Los estudiantes se improvisaron como escritores subversivos de frases cortas. La juventud es el poder. Pueblo, defiende a tu UNAM. La razón y la ley, armas universitarias. Exigimos libertad. Luchamos por los derechos del pueblo mexicano. Los campesinos en lucha con los estudiantes por las libertades democráticas. No luchamos por la victoria, luchamos por la razón. Una cárcel para cada hijo te dio. También hubo pintores de brocha gorda para dibujar carteles con la emblemática Paloma de la Paz de Picasso, diseñada para la Olimpiada, ahora atravesada por una danza ensangrentada, gorilas con la leyenda Chango Díaz Ordaz. Pueblo, ¿quieres esta mano? Díaz Ordaz, no queremos Olimpiadas, queremos fin a la miseria. Barrotes carcelarios exigiendo libertad para los presos políticos, féretros llamados Constitución, emularon con sus dibujos al Che, que había encontrado la muerte el año anterior, y enarbolaron su imagen que entonces se sacralizaba con la leyenda hasta la victoria siempre. Sobre todo eso se ha escrito mucho, y aún así, las vivencias no dichas abundan en esa generación que creyó que podía cambiarlo todo. Ser estudiante era ser militante. Por eso las pintas de entonces estaban dirigidas a ellos en primer lugar. El estudiante sin calidad crítica es un conformista más en el sistema. Critica al sistema. Por lo mismo escribían: los estudiantes rechazamos la mano enemiga de Díaz Ordaz y aceptamos la mano trabajadora del pueblo. Y se les confrontaba: la lucha empieza en tu conciencia para tener una concepción integral del mundo y la sociedad en que vives. ¿Serás un conformista más? Fustigamiento acompañado por una recomendación. Seguir el juego, callar, esconderse y sobre todo olvidarse es común. Eso es precisamente lo que debemos combatir.
Pero además de ser estudiantes era universitario, por ello se les convocaba como tal. Permite que tu espíritu hable, pronúnciate en contra de la violencia. Un cierto culteranismo se expresaba por allí cuando se escribía sobre cartones o mantas. El hombre es un animal político, Aristóteles. Si no eres político, no eres más que eso, un animal. Otra leyenda de una pancarta sobre el fondo negro decía: estamos con los filósofos de la destrucción, abajo el Estado, muera el mal gobierno. La solidaridad buscó a los grupos aliados que reforzaban la identidad estudiantil. Compañero politécnico, no pienses que claudicaremos, antes moriremos todos. Y conscientes de la historicidad, los estudiantes escribían consignas alusivas. Ayer Francia, hoy México, mañana el mundo. Y firmaba Poder Estudiantil. Se organizó, como se sabe, un Comité Nacional de Huelga que se impuso para organizar a todos los planteles, incluso a los del Politécnico y otras escuelas afines como la Septién García. Hubo un pliego petitorio a las autoridades, se expresaban de diferentes maneras y con toda la reiteración que el momento ameritaba y se difundía en cartulinas sobre los muros. El estudiantado, decían, debe estar consciente que este movimiento tiene como enemigo principal el régimen en el poder y defender las consignas: alto a la represión, defensa a la autonomía universitaria, libertad a los presos políticos estudiantiles. Quiere decir que se está luchando por la vida democrática del país. En el mismo sentido se apuntaba en volantes que pasaban de mano en mano: la represión jamás acabará con el espíritu revolucionario estudiantil. Nuestras armas son los ideales. También era importante recordar que la autonomía universitaria se ganó con el sacrificio y la sangre de compañeros universitarios. No fue una concesión, como afirma el revolucionario Portes Gil. También la soberbia afloró. Es imposible establecer el diálogo con los granaderos y el ejército, ya que los estudiantes hablamos el lenguaje de la inteligencia. Y el pueblo, concebido como el destinatario final de los mensajes, se le convocaba a solidarizarse con el movimiento, asistir a las marchas y mítines y a no creer las versiones oficiales de los hechos. Por eso se le llamaba de esta manera: hermano mexicano, la asquerosa e inculta prensa, radio y TV pueden seguir mintiendo, están en su derecho, no son medios informativos del pueblo, son del gobierno de los ricos. O además se decía: el pueblo apoya a la generación joven sin desligarse de la experiencia de la generación vieja. El objetivo final era la democratización de un Estado al que se le caracterizaba por su autoritarismo y su dependencia del imperialismo, guiado por una presidencia que tenía la represión por vocación y una alianza implícita con la CIA. Por todo eso, el estudiante, decía otro manifiesto, culpa directamente al ejército y a su jefe máximo de los asesinatos a los estudiantes y exigimos que acepten públicamente sus crímenes, así como la indemnización de los estudiantes caídos. La misma idea se expresaba en forma más contundente en la pinta, pregunta abierta: ¿a dónde va el Estado mexicano? ¿Al fascismo? ¿Qué haces tú? En el mismo sentido se hacía definir su postura al propio jefe del Ejecutivo. La esencia del Estado mexicano es su carácter represivo y antidemocrática. Una definición hecha praxis: yo, Gustavo Díaz Ordaz. Este es un breve recorrido de las voces emitidas por quienes se unieron colectivamente a un movimiento que en forma implacable les marcaría. El estudiante copió todas las consignas que vio escritos en los muros de las escuelas, facultades y aún de la ciudad y en las mantas en las manifestaciones. O sea, nada de lo que acabo de leer es mío, todo era lo que estaba escrito en todas partes. La huelga fue aprendizaje y también fiesta. Uno de sus momentos culminantes fue la noche del 15 de septiembre en CEU, cuando Alberto Castillo encabezó la ceremonia del grito en un podio improvisado junto al cubo que resguardaba la escultura dinamitada del presidente alemán, esta que estamos viendo, y en el que los artistas plásticos modernos decoraron con sus motivos, entre ellos Cuevas, Felgueres,
Carrillo, Ponce. La explanada estuvo llena a reventar y a la hora del grito se escucharon con euforia vivas no solo a los héroes patrios, sino también al Che Guevara, a Zapata, a Campa y a Vallejo. El baile duró toda la noche en la Facultad de Filosofía, que algunas parejas se interrumpían con sus idas y venidas por las islas. Solo 3 días después, esos sueños de libertad se convirtieron en pesadilla cuando el 18 por la noche entró el ejército a Ceú y las lágrimas de impotencia rodaron por las mejillas de ese joven al escuchar el ruido de las botas mancillando el espacio de esa casa de la que era expulsado. Cantó con otros el himno nacional y ese, su improvisado patriotismo, lo salvó porque junto con otros compañeros pudo salir bien librado entre las tanquetas militares. Pero no por mucho tiempo, porque unas semanas después, en el mitin convocado en la Plaza de las Tres Culturas, la tarde del 2 de octubre, fue a pararse justo frente al edificio Chihuahua y apenas pudo cantar la primera estrofa del himno patrio después de las 6 de la tarde, sin que eso lograra detener las balas que se adelantaban a la lluvia. Las universidades fueron refugios contestatarios, antisistémicos y contraculturales. Del Mayo francés surgieron las primeras imágenes y proporcionó los contenidos de la revuelta estudiantil que se extendía como la lava de un volcán por varios países, y las vetas que dejaba a su paso fueron arrasando indiscriminadamente con lo que encontraba. La historia se ocupa de varias interrogaciones y busca arrojar luces para llegar a ciertas conclusiones. Esta es la razón por la cual la historia es también presente, pues el presente nos lleva hacia el pasado, y el pasado no tiene sentido sino cuando está todavía vivo, actuando entre nosotros. Creo que nada es más vigente que esa divisa de Fernand Braudel. Él mismo se interrogó en relación con el Mayo francés de 68, si podía tratarse de una revolución cultural que buscó demoler lo que antes existía, aunque no tuvo final, porque cuando sucede una revolución, decía, es porque las máscaras antiguas se revelan como insuficientes para esa situación. Pero hay que demoler las fachadas mientras la sociedad permanece, aunque resiste como un espectáculo cambiante y móvil que asume rostros contradictorios. Perdón. Desde esa perspectiva, Braudel vio el 68 como algo semejante al Renacimiento italiano, que no tuvo consecuencias profundas, pero sí creó un nuevo arte de vivir y transformó las reglas del juego. De esa manera dio en el punto clave del significado de los movimientos estudiantiles, y como el Renacimiento surgió un hombre nuevo, individuos responsables de su propia vida y también de su muerte. Para Emanuel Wallerstein, 1968 fue más importante por las preguntas sobre el futuro que por su crítica al pasado, pero su interpretación lo colocó como uno de los de los sucesos constitutivos del moderno sistema mundo. La protesta se encaminó contra la hegemonía de Estados Unidos con la aquiescencia de la Unión Soviética, pero fue ante todo un movimiento de contracultura opuesto a las formas burguesas de vida. Por eso el movimiento se expresó de forma inmediata en la moda. Recuérdese la minifalda, la mezclilla, los cabellos lacios de las mujeres, la melena desordenada de los varones, como también los contatan las imágenes. En la música, con los consabidos Beatles, Rolling Stone, Leonard Cohen; en la literatura, Kerouac, Salinger, José Agustín; y en los nuevos comportamientos sexuales del uso de la píldora. La revolución del 68 tuvo, por supuesto, según Wallerstein, de forma particular, un fuerte componente de espontaneidad, y la contracultura se convirtió en parte de la euforia revolucionaria. Como un paréntesis muy breve, uno de mis alumnos con quien me estaba ayudando a hacer este collage de fotografías, que por supuesto nació después del 68, me decía, oiga,
pero no que eran muy desarreglados en ese momento. Dice, somos mucho más fachosos ahora que en el 68. Comenzó a ver las fotos y dice, mire, dice, todos están peinados, ahora estamos más melenudos, traemos los pantalones rotos. Dice, nada de eso se ve en estas fotografías. Pero bueno, ese era un apunte marginal. Ese movimiento se dio contra los esquematismos de la vieja izquierda y fue la tumba del concepto de papel dirigente del proletariado industrial, como también lo vio José Revueltas desde México. Se expresó contra el movimiento, contra el sexismo y el racismo, pero fue profundamente individualista y despartidizante. Por eso, en 1968 tuvieron un fuerte impulso nuevos movimientos sociales como lo que sugería casi inmediatamente los feministas de género, urbanistas, ecologistas, religiosos y en general de varias minorías. Para Edgar Morán, lo que consideró la Comuna Juvenil irrumpió entonces como una fuerza política social, algo que aspiraba a otra vida, a otra sociedad, a otra política. Era recuperar el sentido libertario de Montesquieu, el derecho de todos a la libertad. Era poder escribir esa aspiración en los muros de la ciudad, la afirmación individualista burguesa del mundo que nos pertenece. Hago un paréntesis para esta fotografía que justo coincide ahorita. Es una fotografía que el estudiante del que he hablado tomó en agosto de 1968 desde el piso 11 de la torre de rectoría. Y la quiero mostrar porque no sé cómo encontraron esa foto los de Memorial del 68 en Tlatelolco, y entonces el estudiante fue a decir que esa foto era de él, que le pusieran el crédito, y le dijeron que no, que mientras no encontrara el negativo, eso no podían hacer. Y bueno, el estudiante ya encontró los negativos de esas fotos que sí tomó él, pero que no aceptaron de palabra que fueran de él. Alain Touraine vio en el 68 una revolución sin rostro, pues 1000 caras trascienden una movilización de nuevo tipo contra los aparatos de integración, de manipulación que cuestionan la tecnocracia omnipresente. Y a Michel de Certeau le pareció un movimiento en el que tomamos la palabra como se tomó la Bastilla en 1789. En eso insistieron mucho los franceses, que era algo semejante a la revolución del 89, pero pues muchos, la mayoría, se oponen a que se tratara de algo siquiera comparable. Los planteamientos buscaban en general repolitizar a la sociedad y desestatizar la política, darle un contenido diferente, antisistémico, a las formas de funcionamiento de las instituciones. Las barricadas no fueron para destruir el capitalismo, sino para consolidarlo, para modernizarlo. Desde esa perspectiva, Regis Debray llamó al movimiento la cuna de la nueva sociedad burguesa. Quizá en esa perspectiva, Raymond Aron lo calificó como un psicodrama o simple y despectivamente el Carnaval de Mayo, provocando fuertes reacciones críticas. En la búsqueda de la libertad extendida como uno de los derechos ciudadanos sin tomar el poder, se dio un cambio significativo que abarcó a toda la sociedad. Aún los estudiantes que no se sumaron a las huestes movilizadas se beneficiaron de los cambios en los sistemas escolares contra las pautas autoritarias y patrones decimonónicos de enseñanza. A las generaciones subsecuentes que se han favorecido con las libertades obtenidas para asumir las otras libertades. A las mujeres que aún sin ser feministas, han tomado todo lo que les beneficia de los movimientos que luchan por esa serie de reivindicaciones. En fin, se trató del cambio de las pautas de conducta que ahora resultan intrínsecas a las extensas clases medias por todo el mundo. La primera prefiguración del siglo XXI llamó Carlos Fuentes a ese movimiento. Lo acontecido en México con el movimiento estudiantil, extendido a los otros países, podría definirse como una revolución sin revolución, porque no atentó contra el Estado, fue apenas la denuncia del autoritarismo y de la fragilidad de las instituciones, fue la protesta contra la falta de libertades
y en favor de la libertad en un sentido jurídico. En 1968 en México se abrió una grieta en el sistema político mexicano, según Octavio Paz, por la zona de sus mayores beneficiarios, los hijos de la clase media. Y como no estaba acostumbrado a ese tipo de disidencia, empleó los mismos métodos violentos utilizados contra los obreros y los campesinos, quiero decir, el sistema. La terrible represión que fue en escalada hasta el 2 de octubre con la matanza de Tlatelolco, cuyo testimonio fotográfico aún eriza la piel, establecería serias diferencias con otros movimientos estudiantiles que entonces impidieron notar las semejanzas, pero que no terminaron en algo tan drástico como terminó en México. A 50 años de los acontecimientos se puede afirmar con Brodel que la fachada ha cambiado, aunque la sociedad permanece, que el movimiento estudiantil no abrió las puertas hacia el cambio socialista como se pensó en muchas ocasiones con una buena dosis de utopía, sino que develó lo que estaba oculto. Tampoco fue el preámbulo a la formación de un orden diferente, y de la organización de entonces no surgió la gran alternativa de una izquierda. Solo se logró, y fue importante, contribuir a la modernización del sistema político y del Estado, acaso acelerar el paso a la democracia que apenas se invocó en el movimiento. Como algo subsecuente, en 1970, Echeverría disminuyó la edad de votar de 21 a 18 años, lo cual ya era un cambio importante en ese momento. Los cambios que ese año se iniciaron han enriquecido la nueva cultura política, como afirmó Daniel Combandí. El 68 quería que los individuos reivindicaran su libertad de vida cotidiana, la eclosión de la música, la nueva relación entre hombres y mujeres, la vida, la sexualidad. En México también se expresaron esas libertades, la igualdad y la justicia, y contribuyó a la defensa de los derechos ciudadanos. La libertad individual se defendió a capa y espada en un mundo que la aceptaba como uno de los valores de la posmodernidad. Pero aún puede esperarse ampliar a todo el conjunto social en esa aspiración que, aunque más realista, conserva algo de la utopía original, lo que no reconoce diferencias de clase, de género, de religión, de preferencias sexuales. Con el 68 y esas imágenes que llevamos dentro para constatarlo, la sociedad cambió de máscara, pero en esencia es la misma, con sus prejuicios, con su conservadurismo. Eso sí, se transformaron las reglas del juego político en su eterna capacidad de gatopardismo. No podía ser de otra forma, luego de haber pasado por la rebeldía de una revolución sin revolución. Este es solo un breve recorrido de las voces emitidas por quienes se unieron colectivamente a un movimiento social atravesado por su esencia política que en forma implacable les marcaría. Así lo expresarían también por escrito las palabras que José Revueltas le dedicara a la generación de 1965-1970 de sociología desde la prisión de Lecumberri, firmada o fechada el 5 de abril de 1970. Cuando ustedes designan a un preso político para que simbólicamente presida su generación, no hacen sino reafirmar los principios de nuestro movimiento y establecer de modo radical que las fronteras que los separan del estatus de corrupción política y falsa democracia que nuestro país tiene desde hace muchos años reafirman, pues, un compromiso con su historia que todos los espíritus libres estamos empeñados en desajenar. La revolución, la nuestra, no es actividad de un día, de un año, sino de toda la vida. La biografía de cada uno de ustedes está marcada en forma imborrable por la señal esperanzada y llena de promesas de 1968. Nadie podrá hacer que esta señal desaparezca.